Bien, vamos a ver en esta clase el tema de principios de los contratos y algunas reglas de interpretación. Un principio. Principio es un punto de partida. Son premisas que no requieren una demostración. Es decir, cuando construimos nosotros algún tipo de estructura de carácter abstracta, mental, diríamos, necesitamos partir de ciertos puntos. Esos puntos nos dicen no van a requerir demostración. ¿Por qué? Porque son nuestros puntos de partida. Se pueden cuestionar, sí, pero entonces tenemos que entrar a otro sistema, por así decirlo. Ahorita nosotros estamos, digamos, jugando dentro de las reglas del derecho de las obligaciones. Por lo tanto, tenemos que tomar ciertos puntos de partida. Si nosotros quisiéramos cuestionar estos principios de los contratos, bueno, podríamos entrar a una crítica del sistema jurídico en general, desde un punto de vista quizás filosófico, desde un punto de vista del sistema económico bajo el cual nosotros estamos, etcétera. Pero entonces serán otros los puntos de partida bajo los cuales tendríamos que partir para esa discusión. Entonces, por eso es importante establecer ciertos principios bajo los cuales estamos de acuerdo o definen de alguna forma el sistema. Por eso dicen, da plenitud hermenéutica, es decir, nosotros tenemos ciertas reglas que vamos a ver en nuestro derecho de los contratos plasmadas en el Código Civil y eventualmente hay situaciones que no están del todo claras cómo resolverlas con esas reglas. Y bueno, nosotros diríamos acudimos a la jurisprudencia, pero la jurisprudencia a su vez tiene que tomar sus elementos para resolverlo de algún lado. Y ese lugar de donde lo saca, bueno, es de estos principios generales, ¿no? De los principios generales de los contratos es lo que le ayuda al sistema a mantenerse como un todo coherente, ¿sí? Entonces, por eso es a lo que se refiere con esta plenitud hermética, que podemos interpretar y resolver cualquier problema de los contratos partiendo de las reglas bien definidas en el Código Civil y en caso de que estas no sean suficientes, bueno, a través de los principios que tendrán una traducción directa, pues, en reglas de jurisprudencia. Uno de los principios es el de la autonomía de la voluntad. ¿Se acuerdan que en una de las primeras lecciones definimos como uno de los puntos de partida para este tema de las obligaciones un par de conceptos, que era el de cooperación y el de responsabilidad? Y a partir de ahí podíamos nosotros empezar a construir todo nuestro entramado de obligaciones. Y hemos estado trabajando bajo este segmento de la cooperación. El ser humano se acostumbró, desarrolló biológicamente, socialmente, una forma de supervivencia a través de la cooperación. Somos animales gregarios, ya lo habíamos dicho, y actuamos en forma coordinada. Entre mejor es nuestra coordinación, mejora nuestras habilidades como grupo, mejora entonces nuestra efectividad. Por eso es que la cooperación es un rasgo que se acentúa y en la medida en que las poblaciones han logrado mejores reglas de cooperación, es cuando obtienen mayor prosperidad y eso lo podemos ver en cualquier tipo de sociedad. Una sociedad que es próspera tiene reglas que permiten la cooperación, reglas no necesariamente jurídicas, sino sociales también, insisto, que permiten una cooperación mucho más amplia, mucho más efectiva. Entonces, dado que es tan importante este principio de la cooperación, es que al momento de crear esta nueva forma de derecho, que fue la creación de los códigos civiles a principios del siglo XIX, se tomó como punto de partida el dotar de importancia, de una importancia mayor a la voluntad de los individuos, que la voluntad de los individuos fuera un punto determinante para que entonces pudiera haber una cooperación que no fuera nada más la diseñada o impuesta desde el poder o incluso desde la tradición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el sistema medieval, bueno, había una serie de tradiciones y algunas reglas jurídicas que eran lo que generaba, digamos, la forma de cooperación básica, pero era muy rígida. Las tradiciones pueden ser muy valiosas, porque tienen, digamos que, la prueba del tiempo. Una tradición tiene, por definición, el tiempo a su favor, es decir, si se ha mantenido es porque algún tipo de utilidad tiene. Como yo les digo, la naturaleza, cualquier cosa que no funciona, tarde o temprano termina desechándose. Entonces, cuando una tradición tiene ya mucho tiempo, tiene esa ventaja, ¿no? Tiene ya la prueba del tiempo. Sin embargo, también tiene la desventaja de que como aspectos biológicos, por ejemplo, tardan muchas generaciones en adaptarse a nuevas circunstancias.
Entonces, esta adaptación es lenta, que también eso tiene pros y contras, pero se estimó que ya la madurez social, política de las sociedades a principios del siglo XIX ya el individuo era apto para ser más participativo y más autónomo, tanto a nivel político como a nivel cívico, diríamos, ¿no? A nivel personal. Por eso es que se crearon estas nuevas reglas de cooperación y yo creo que el tiempo, a veces ya podemos también empezar a utilizar a nuestro favor, le ha dado la razón a ese movimiento. ¿Por qué? Pues porque hoy en día este derecho de las obligaciones con este principio de autonomía de la voluntad, si bien ha tenido cada día mayores restricciones, no podemos negar que se mantiene como uno de los principios rectores. Este principio de autonomía de la voluntad lo podemos ver plasmado en nuestro Código Civil en un par de artículos. En 1839 nos dice, los contratantes pueden poner las cláusulas que crean convenientes, pero las que se refieran a requisitos esenciales del contrato o sean consecuencia de su naturaleza ordinaria, se tendrán por puestas aunque no se expresen, a no ser que las segundas sean renunciadas en los casos y términos permitidos por la ley. Bueno, el individuo puede plasmar lo que quiera en sus cláusulas dentro de las reglas generales que establece el Código Civil. Ya habíamos nosotros visto el tema de la licitud o ilicitud en el objeto, motivo o fin, que es como que uno de los límites que tenemos a esta idea de la autonomía de la voluntad. Y también nos dice, bueno, cuando ustedes van a entrar a jugar a un contrato, hay una serie de contratos que están definidos en el código, ¿no? Por ejemplo, el más importante por su uso, por su utilidad, por el tiempo que tenemos utilizándolo, que es el de compra-venta. Bueno, hay ciertos aspectos que son esenciales en un contrato de compra-venta. ¿Cuál? La cosa que se compra o se vende y el precio que se paga por ella. Entonces, que haya una cosa y que haya un precio, pues es un elemento esencial. ¿Por qué? Porque derivan de la naturaleza para que realmente se trate de un contrato, ¿no? Entonces, esto forzosamente tiene que estar establecido, a menos que hubiera la posibilidad de alguna renuncia y que estuviera esta permitida por la ley. Y a continuación tenemos en el artículo 6 estos límites a la posibilidad de la renuncia. Y nos dice, la voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley ni alterarla o modificarla. Solo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente al interés público cuando la renuncia no perjudique derechos de tercero. ¿Ok? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, situaciones muy particulares que ya veremos un poquito más adelante. Por ejemplo, si en un contrato le ponemos compraventa y el vendedor renuncia al derecho a cobrar el precio, bueno, posiblemente estemos en un contrato cuya interpretación es que no se trata de una compraventa, sino que sea de una donación, ¿sí? Eh, entonces ahí entraríamos a definir cuál es la voluntad de las partes. Sin embargo, cuando se trata efectivamente de algún tipo de contrato, habrá ciertas cláusulas que se tengan por puestas de manera forzosa, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento de casa-habitación. Hay reglas que exigen que la casa-habitación pues tenga las condiciones higiénicas y de seguridad para poder ser rentadas. Ese tipo de obligaciones no pueden renunciarse, no puede el inquilino decir, bueno, renuncio a la obligación que tiene de que la casa esté en condiciones, ¿no? Ese tipo de derechos, pues no se pueden renunciar. Ahora, las renuncias pueden hacerse cuando solamente afectan los intereses privados, no hay afectaciones al público, al interés público, dice, y cuando no perjudica derechos de tercero. También en su momento veremos figuras cuando ciertos actos se cometen en fraude de acreedores, por ejemplo, ¿no? Entonces, dono mis cosas, ¿para qué? Para quedar insolvente y con eso no pagarle a mis acreedores. Bueno, este tipo de situaciones, diría uno, pues estoy renunciando a mis bienes, ¿sí? Pero lo estás haciendo para o con la intención de perjudicar a terceros, que en este caso son tus acreedores, y por eso establece el código, ya veremos en su momento, en la figura de la acción pauliana. Bien, dentro de los principios, entonces ya tenemos el de la autonomía de la voluntad, que nos dice fundamentalmente que las partes pueden modelar sus relaciones de derecho. Tenemos cierta estructura que hemos ido nosotros viendo, por ejemplo, de las obligaciones de dar, hacer o no hacer, pero mientras estemos jugando dentro de esas reglas, mientras no estemos excediendo lo que es los límites de la licitud o ilicitud de los objetos, no estemos perjudicando derechos de tercero, bueno, tenemos un amplio margen, pues, para modelar las relaciones jurídicas, ¿no? Entonces, la medida en que las relaciones son amplias, pues eso también permite que el individuo o los individuos creen mayores y mejores formas de cooperación. Aquí lo que sucede es que
El legislador, imagínense, el legislador del siglo XIX que crea el derecho a las obligaciones con nuestra interpretación, o bueno, nuestra forma de principios del siglo XX y algunas modificaciones, pues nos han imaginado cantidad de cosas. Y sin embargo, no hemos tenido grandes reformas al derecho de obligaciones. Ha sido bastante permanente en el sentido de que no requiere un ajuste anual, como es el caso del derecho fiscal, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque precisamente tiene la flexibilidad suficiente para ir creando nuevas y mejores, diría yo, formas de cooperación. Se va adaptando de acuerdo a esta modelación de las relaciones de derecho, y por eso es que no ha requerido grandes reformas. Sí, sí se han hecho, pero nada que ver con el derecho fiscal, que tiene reformas prácticamente cada año, ¿no? Uno de los principios es el de la obligatoriedad, y lo podemos ver en este artículo 1798. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma que ya no hemos analizado, y esta es la parte importante. Desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes, no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme, ojo, a la buena fe, al uso o a la ley. Entonces, número uno, en cuanto se forma el consentimiento, se forma la obligación, el vínculo obligatorio, y obligan a lo pactado, eso es lo primero. Pero además, no solamente a lo expresamente, sino a aquellas consecuencias que son directas e inmediatas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros te hablábamos de la compraventa, se compra un bien, está bien determinado, y se paga el precio. Entonces, no pusimos nada sobre un comprobante, un recibo que acredita el pago del precio, ¿no? Pero eso está establecido directamente por la ley, y además es conforme a la buena fe, es decir, para probar adecuadamente que las obligaciones fueron cumplidas y que no haya el abuso de pronto de querer cobrar dos veces, ¿no? Entonces nos obliga a ambas cosas. Y eso es a lo que se refiere este principio de obligatoriedad, que vamos a ver que este principio de obligatoriedad tuvo un momento y una figura que no es que lo haya puesto en tela de juicio, sino que estableció también algunos ciertos límites a este principio de la obligatoriedad. Pero insisto, este es el punto de partida. Las obligaciones, una vez que son debidamente celebradas, obligan, es decir, se establecen con fuerza las consecuencias legales. Intangibilidad. Este principio, establecido en el artículo 1797, nos dice que la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. Es decir, se debe establecer el vínculo de tal forma que ambas partes sepan adecuadamente a qué están obligados. Y esto implica que una de las partes no puede definir en qué medida está obligada. Vamos a ver en su momento lo que son las obligaciones complejas y cuándo se puede establecer, por ejemplo, obligaciones alternativas en donde un deudor puede cumplir de una o de otra forma, pero está precisamente establecido en el contrato desde un principio que tiene esas dos alternativas. El contratante no puede inventarse otra. Muchas veces, por ejemplo, un deudor que no tiene la solvencia para cumplir con su obligación, pues de pronto dice, bueno, ¿sabes qué? Es que te ofrezco mejor en pago esta cosa, ¿no? Te entrego esta cosa, ya con eso saldamos. Bueno, eso es una oferta, pero el acreedor no está obligado pues a recibir en especie lo que se obligó o lo que tenía derecho a recibir en moneda, ¿no? No puedo, oye, pero es que no tengo, entonces como no tengo, pues ¿sabes qué? Yo decido que te voy a pagar con lo que tengo, que es esto. Eso rompería el principio de intangibilidad, el que tú pudieras en un momento dado escoger cómo cumplir, si con dinero o con especie, cuando no fue establecido en el contrato. Estás tú violando lo pactado, ¿no? Y entonces también cuando queremos establecer ciertas flexibilidades en un contrato, sí, no debemos olvidar que no podemos romper el principio de intangibilidad. Es decir, no podemos llevar la flexibilidad a tal punto que el deudor pues escoja prácticamente si cumplir o no cumplir, ¿no? Se pueden establecer, les digo, en su momento veremos las obligaciones alternativas, pero nada más hasta ahí, ¿no? Sin que pueda yo decidir, bueno, pues si cumplo, si quiero cumplo y si no quiero no cumplo. Yo me voy a dar el plazo que necesite, ¿no? Eso rompería el principio de intangibilidad. Y hay una excepción. Esa excepción, pues es el artículo 2359 que nos dice, las donaciones legalmente hechas por una persona que al tiempo de otorgarlas no tenía hijos pueden ser revocadas por el donante cuando le hayan sobrevenido hijos que han nacido con todas las condiciones que sobrevivibilidad exige el artículo 337. Ok.
Yo en un contrato de donación, pues establezco derechos y obligaciones y yo me obligo a transmitir como donante la propiedad de un bien. Y en principio, pues así que ahí queda cerrado. Pero el legislador establece una excepción en donde yo puedo incluso optar por revocar, es decir, eliminar esa transmisión en un caso muy particular, y es que cuando yo lo otorgué, no tenía hijos y después los tuve, ¿no? Entonces ahí tengo yo el derecho para revocarlos. Pero insisto, es algo muy excepcional y pues lo hace en aras de proteger, en este caso, a un acreedor alimentario, ¿no? Un menor de edad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los créditos a tasa variable? Cuando establecemos en un crédito a tasa variable, ¿se rompe o no se rompe el principio de intangibilidad? Porque, digamos, el deudor no sabe cuánto va a pagar y el acreedor tampoco lo sabe. Bueno, los créditos a tasa variable no rompen el principio de intangibilidad solo en la medida en la que la tasa está referenciada a un indicador externo. Es decir, cuando yo quiero establecer una tasa variable, siempre me tengo que referir a algún elemento que no esté en mis manos como acreedor. Y entonces por eso se utilizan ciertas tasas de referencia, por ejemplo, la tasa de CETES, la tasa de referencia interbancaria de equilibrio, por ejemplo, o incluso tasas internacionales, ¿no? La tasa vigente en tal bolsa de valores o en tal banco, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces no depende del acreedor ni del deudor decidir la tasa, depende de algún elemento externo. Entonces, esto es legal y no rompe por eso el principio de intangibilidad, porque, insisto, depende de elementos externos a ambas partes. Principio de relatividad, que aquí está la forma latina de decirlo, que nos dice que la cosa hecha entre unos no aprovecha ni perjudica a terceros. Los contratos solamente obligan a las partes. Por eso es que yo no puedo ser obligado, por ejemplo, a cumplir las responsabilidades adquiridas contractualmente, pues por alguno de mis familiares, ¿no? No se extiende a la familia, no llegamos ya a ese tipo de colectividad o de principio colectivo en donde pues, lo hecho por uno, miembro de la familia, tuviera que perjudicar a todos. Puede ser que moralmente así sea, pero legalmente hablando, insisto, de forma contractual, porque ya en su momento veremos las reglas en materia de responsabilidad civil, que bueno, sí hay ciertas reglas que obligan al padre, pero no en materia contractual. ¿Sí? Si el hijo se obligó contractualmente a pagar algo, pues el padre no tiene por qué cargar con esa deuda, ¿no? Entonces, las relaciones contractuales solamente afectan a las partes. Y está aquí en el artículo 1796, que ya habíamos nosotros visto, que dice, desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes exclusivamente. Excepciones, bueno, hay una excepción que es la concesión de derechos a terceros en la figura del contrato con estipulación a favor de terceros y cuando se imponen obligaciones a terceros que tiene que ver con los alimentos, ¿no? De la estipulación a favor de terceros, una fuente de obligaciones que vamos a ver más adelante. Y esta otra, que tiene que ver con los alimentos, nos dice el artículo 322. Cuando el deudor alimentario no estuviere presente, o sea, el papá, digamos, o estándolo, rehusar entregar lo necesario a los alimentos a los miembros de su familia, se le impone una responsabilidad de las deudas que la familia contrae para cubrir esos alimentos en la cuantía estrictamente necesaria para el objeto y no gastos de lujo. Entonces, si el papá no quiere cumplir y la mamá se ve obligada, pues, a adquirir, por ejemplo, algún préstamo, el papá va a tener que cumplir con ese préstamo. Y diría, bueno, pero es que la mamá fue la que lo contrató y ella sería la obligada. Sí, aquí hay un principio de excepción al principio de relatividad, perdón, de los contratos y también va a ser afectado en una medida limitada y estrictamente necesaria para los gastos ordinarios, excluyendo que hayan sido gastos para lujos. Otras excepciones al principio de relatividad, pues es la causabiencia, que es la adquisición en bloque. Entonces, cuando hay, por ejemplo, una sucesión o una fusión de sociedades, bueno, entonces hay una transmisión en bloque de todo el patrimonio, pues del fallecido hacia sus herederos, a sus legatarios, o bien cuando hay una sociedad fusionante, la sociedad fusionada pues le va a transmitir todo su caudal, todo su patrimonio, ¿no? Y entonces ahí de pronto por ejemplo, un acreedor se despierta con la noticia de que pues su acreedor ya cambió por una figura llamada la causabiencia, que insisto, puede ser por una herencia o puede ser por una fusión de sociedades, ¿no? Y otra que es la acción oblicua, que es una figura de carácter procesal que permite a los acreedores
forzar a el deudor a que ejecute acciones para hacer cobro, ¿no? Entonces, igual es una figura de carácter excepcional y en donde se mete un tercero, que en este caso tiene un crédito que no ha sido satisfecho, y eso le permite, mediante esta acción oblicua, pues forzar las relaciones, entrar a ejercer esas relaciones contractuales para obtener un cobro y con él también lograr el cobro de su propio crédito. ¿Sí? Ahora, otro de los principios es la oponibilidad. En su momento lo habíamos platicado un poquito cuando vimos la cuestión de la forma, que es esta posibilidad de que un contrato le surte efectos o tenga que respetarlos un tercero. Y lo vamos a ver en el caso de contratos de arrendamiento. En un contrato de arrendamiento no debemos olvidar, es una cuestión totalmente personal. Entonces, solamente obligan al arrendador con el arrendatario. Y en sus clases de contratos, en su momento podrán ver que, por ejemplo, para ser arrendador no tengo que ser dueño, simplemente debo tener el permiso del dueño para hacerlo. Entonces, yo como arrendador me obligo a otorgar el uso y goce de una cosa a cambio de un precio que es una renta. Y el arrendatario, un inquilino, si es una casa habitación, tiene que pagarla. Pero ¿qué pasa si yo no era el dueño? Tenía un permiso y después ese permiso pues se me acabó o me lo quitaron, ¿no? Y entonces viene el dueño y exige la entrega del bien. El inquilino, ¿qué es lo que va a decir? Oye, pero yo tengo un contrato de arrendamiento. Sí, efectivamente, pero ese contrato, dado el principio de res inter alia acta, solamente se lo puedes tú exigir a tu arrendador. Y yo, dueño, ¿qué crees? No soy tu arrendador. Por lo tanto, yo sí te puedo exigir que me lo entregues. No quiere decir que el contrato sea la nada, no, el contrato vale. Y ahí habrá una responsabilidad derivada del contrato porque el arrendador está incumpliendo, no me está garantizando y no me está permitiendo que use yo la cosa como fue pactada, ¿no? Entonces, sí tendrá una responsabilidad, pero insisto, dentro de las reglas de juego del contrato, pues solamente se entra arrendador y arrendatario. Entonces, el arrendatario no se lo puede poner, o por ejemplo, vamos a un caso un poquito más extremo, si me rentó el dueño, pero resulta que el dueño tenía deudas y le remataron el bien, y entonces resulta que de pronto viene y sabe que soy el nuevo dueño, y le quiero informar que pues su arrendador, que era el dueño, perdió el bien en un remate judicial. Entonces, oye, pero pues, ¿qué puedo hacer yo con mi contrato de arrendamiento? Bueno, pues, lo siento, pero es un contrato eminentemente personal y excepcionalmente puede haber una oponibilidad de este contrato de arrendamiento a terceros cuando se dan las condiciones de este artículo que estamos viendo en pantalla, que es el 3042, que nos permite inscribir contratos de arrendamiento de bienes inmuebles que tienen un periodo mayor de 6 años y en aquellos en que haya anticipos de rentas por más de 3 años. Entonces, estas cadenas comerciales, cadenas de tiendas que rentan los locales, algunos negocios de comida rápida, pues establecen contratos a veces de muy largo plazo, pueden ser de 20 años. Y está muy bien, pero si van a ser por más de 6, entonces si yo quiero cubrirme de ese tipo de situaciones y que sí ha llegado a suceder, de que hay un remate del bien y de pronto ya tienen un nuevo dueño y el nuevo dueño pues, no quiere rentarla a esta cadena comercial, ¿no? No se la quiere rentar a la competencia, ¿no? Bueno, pues entonces la única salvedad que puede haber es que haya un registro. Si existe este registro del contrato de arrendamiento, entonces sí, podría ser oponible. Pero insisto, las reglas es que sea un contrato por más de 6 años o que se hayan anticipado más de 3 años de rentas. Aquí tenemos una tesis que es la que nos dice sobre este principio de oponibilidad. Arrendamiento, contratos superiores a 6 años son inoponibles a un nuevo propietario si no se encuentran inscritos en el registro público de la propiedad y del comercio. Ok, yo les decía que en este principio de obligatoriedad de los contratos había sido también objeto de debate en cuanto a sus límites. Durante mucho tiempo se discutió si en México era o no factible la teoría de la imprevisión, se llama. Y esto surgió también a su vez en los periodos de guerra en Europa, que cuando vino la guerra, pues hubo multitud de contratos que ya no se pudieron cumplir, ¿no? Contratos de arrendamiento, pues simplemente ya no había vida en la ciudad, actividad económica, hubo bombardeos, no se podían utilizar las casas, entonces muchos contratos pues quedaron en este limbo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después de la guerra? Oiga, pues vengo a cobrar la renta, oiga, sí, pues estábamos en guerra, pues sí, pero pues usted se obligó. Y al principio de obligatoriedad del contrato dice que pues, usted tenía que pagarme la renta. Yo no se lo vine a quitar. Entonces, luego, entonces yo sí le di la casa, ¿no?
Entonces se discutió, oiga, pero pues aquí hay causas de fuerza mayor que ya no le dieron viabilidad al contrato, ya no se pudo cumplir por ninguna de las dos partes, o bueno, por lo menos el inquilino, ¿no? Y entonces se habló de la teoría de la imprevisión como un principio, como un límite de la obligatoriedad de los contratos. Eh, entonces, ya posteriormente, en años más recientes, esta teoría de la imprevisión ya fue llevada a forma expresa. Por eso les decía yo que el derecho de obligaciones sí ha tenido modificaciones, no muchas, pero sí ha tenido algunas. Y una de ellas es esta, la teoría de la imprevisión, y estableció la posibilidad de una revisión. Aquí lo vemos en el Código Civil de la Ciudad de México y en los códigos de los estados se han establecido otro tipo de reglas, otro tipo de formas, pero en general sí se ha venido incorporando esta teoría de la imprevisión, que básicamente va a consistir en que cuando haya un evento de caso fortuito de fuerza mayor que no pudo ser previsto por los contratantes, eh, entonces habrá una modificación, tendrá que modificarse en la medida. Aquí el concepto que se utilizaba era el equilibrio económico, ¿no? Que se tenía o que las partes habían previsto al inicio de su contrato y que esta causa de fuerza mayor rompió ese equilibrio. Entonces, lo que trata el juez es de reequilibrar la relación jurídica desde el punto de vista económico. Por eso nos dice el artículo. Salvo aquellos contratos que aparezcan celebrados con el carácter aleatorio, por ejemplo, los seguros, ¿no? Pues ese es el chiste de los seguros. Ahí sí no aplicaría. Cuando los contratos sujetos a plazo, condición o de tracto sucesivo surjan en el intervalo acontecimientos extraordinarios de carácter nacional que no fuesen posibles de prever y que genere que las obligaciones de una de las partes sean más onerosas, dicha parte podrá intentar la acción tendiente a recuperar el equilibrio entre las obligaciones conforme al procedimiento señalado en el siguiente artículo. Es decir, si hay una serie de procedimientos que tienen que ver con la notificación al acreedor, dentro de un plazo que también establece, pues para poder entrar en un proceso de negociación y ante la falla de ese proceso de negociación, entonces ya le toca al juez devolver este equilibrio, ¿no? En el supuesto del segundo párrafo del artículo anterior que estábamos viendo, se tiene derecho a pedir la modificación del contrato. La solicitud debe hacerse dentro de los 30 días siguientes a los acontecimientos extraordinarios y debe indicar los motivos sobre los que está fundado. Lo que les decía yo, el procedimiento y los plazos para ejercerlo. Ahora bien, reglas de interpretación. En materia de interpretación surge una duda. Tenemos formas de interpretar las normas y estas reglas de interpretación de las normas son las mismas que utilizamos para interpretar los contratos o son reglas diferentes, ¿no? Por ejemplo, en materia de normas tenemos la regla de interpretación de que las excepciones son expresas, ¿no? Entonces, si hay reglas generales, la excepción debe ser interpretada en forma estricta, sin incluir casos fuera de lo que la norma de excepción establecía, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la regla general de la norma es la obligatoriedad, pues la excepción es la imprevisión, entonces debemos acotarnos únicamente a lo que ahí señala, ¿no? Entonces, por ejemplo, si volvemos a ver, dice que haya situaciones, acontecimientos extraordinarios de carácter nacional, es decir, que no abarcaría situaciones personales. Oiga, ¿qué creen? Me enfermé. Pues sí, pero eso no es una afectación nacional. Entonces, la regla de interpretación de las normas dice que debemos interpretar las excepciones porque esta es una regla de excepción de forma estricta. Por lo tanto, pues, si no es de carácter excepcional, no juega la imprevisión. Esa sería una regla de interpretación de la norma. Pero ahora, ¿qué pasa cuando lo que tenemos que interpretar es un clausulado? Y entonces algunos dicen, no, hay reglas para interpretar normas y hay reglas de interpretación para los contratos. Son cuestiones totalmente diferentes. Habrá otros que dicen, no, pues es que es lo mismo. ¿Por qué? Pues porque esta visión corresponde a la idea de que el contrato lo que establece son normas individualizadas, pero siguen siendo normas dentro de la pirámide de Kelsen de las normas jurídicas. Pues partimos de la Constitución y vamos nosotros bajando el nivel hasta llegar al nivel de los contratos. Y entonces el contrato ya forma, digamos que la mayor especificidad, pero dentro de una misma categoría normativa, es decir, todos pertenecen al mismo conjunto, ¿no? La norma jurídica. Por lo tanto, las reglas de interpretación tendrán que ser las mismas, eso nos diría la teoría unitaria. Y una teoría intermedia, pues nos dice que sí son las mismas reglas, pero hay algunas diferencias específicas en el caso de las cláusulas, ¿no?
Estas son como que las deudas teóricas. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice. Bueno, reglas de interpretación vamos a ver de dos tipos, las subjetivas y las objetivas. Las subjetivas lo que buscan es descubrir la intención o voluntad de las partes, qué es lo que las partes quisieron decir al momento de celebrar su contrato. Y las objetivas lo que buscan es eliminar las dudas o ambigüedades en la redacción de las cláusulas. En el caso del artículo 1851, pues lo que busca es la voluntad interna. Si los términos de un contrato son claros y no hay dudas, se debe estar al sentido literal, es decir, no interpretar lo que es claro. Ahora, cuando las palabras son contrarias a la intención evidente de las contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas. Y no crean que es difícil ver que muchas partes celebran contratos con un clausulado, por ejemplo, parece que tienen una relación de compraventa, pero en realidad hay relaciones familiares o de amistad y en el fondo están haciendo cosas distintas, ¿no? Entonces, es muy común que las partes no tengan, digamos que exactamente previsto lo que dice su contrato con lo que están haciendo. Entonces, en estas situaciones, lo que nos dice el artículo es que si las conductas son contrarias a las palabras, entonces quiere decir que la intención era diferente. Entonces, hay que prevalecer la intención sobre las palabras. Entonces, podríamos establecer, por ejemplo, esta fórmula, ¿no? Que tenemos, cuando tenemos una conducta de una parte y una aceptación tácita de la otra, pues hay un comportamiento interpretativo, es decir, cómo se están comportando y de acuerdo a ese comportamiento, pues tendríamos que entrar a interpretar qué es lo que realmente querían, entonces buscando la voluntad interna. Ahora bien, tenemos también este otro artículo que nos dice, bueno, hay que darle un sentido restringido a los vocablos. Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no se deben entender comprendidos en ese contrato cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre los que los interesados se propusieron contratar. Entonces, si nada más regularon sobre ciertos aspectos, sobre esos aspectos debe pronunciarse el juez a la hora de interpretar o ejecutar el contrato, pero no debe incluir cosas diferentes. ¿Sí? Ahora bien, otra regla de interpretación es un principio de conservación. Si alguna de las cláusulas de los contratos da diversos sentidos, pues hay que entender el más adecuado para que los contratos surtan efectos. No hay que llevar las cosas a una aplicación tan estricta que los contratos pues, no tengan efecto, ¿no? ¿Sabes qué? Aquí como no está claro, entonces no le doy yo este efecto. No, si hay cierta ambigüedad, bueno, pues hay que interpretarla de tal forma que el contrato surta efectos, porque por algo las partes lo celebraron. Principio de armonía, que entonces cuando tenemos varios contratos, pues hay que interpretarlo en conjunto. Y si hay unas cláusulas que son dudosas, bueno, pues en conjunto, ¿qué es lo que las partes quisieron hacer? ¿De qué se trataba el contrato y cómo debía operar? Para que entonces aquellos huequitos que hay en alguna de las cláusulas que no entendemos, pues así que como si concibiéramos el contrato como una maquinaria. Entonces, ¿cómo hago que la maquinaria trabaje? Oye, esta pieza está defectuosa, ok, pero ¿cómo tendría que funcionar para que la máquina siga funcionando, ¿no? Y esa es más o menos la regla de interpretación de armonía. Términos equívocos, digo, cuando entramos por ejemplo, a la comedia, pues es muy chistoso escuchar cómo unas personas le dan un sentido a una palabra y otras le dan a otra y se confunden y se enojan. Ok, eso está bien para la comedia, pero en un contrato cuando las palabras pueden tener distinta acepción, entonces debemos interpretarlo de acuerdo a la naturaleza y objeto del contrato. ¿Para qué? Para que surta efectos, porque lo que queremos hacer es que el contrato funcione y no que creemos situaciones de comedia por enredos, ¿no? Entonces, como queremos que esto funcione, de varios significados que puede tener una palabra, bueno, hay que darla de acuerdo al contexto jurídico, a la naturaleza y objeto del contrato. Y finalmente también tenemos pues los usos y costumbres. El uso o la costumbre del país se tendrán en cuenta para interpretar las ambigüedades de los contratos. Yo a lo mejor nosotros como vivimos inmersos ya en el sistema, no lo vemos, no nos parece quizás tan relevante, pero imagínense que entramos en negociaciones o en tratos con personas de otros países, incluso siendo de habla hispana, hay formas de hablar diferentes, hay conceptos que son diferentes, ¿no? Entonces, tenemos que tener ese cuidado y esta regla puede ser relevante, sobre todo en aquellos contratos de vocación internacional. Entonces, cuando hay partes de varios países, es posible que
unas partes entiendan una cosa y otras partes entiendan otra. Ahí será relevante para poder decidir cómo interpretarlo, cuál es la ley que le va a ser aplicable. Entonces, si el contrato fue celebrado conforme a la ley mexicana, pues entonces el uso y la costumbre del país, o sea, de aquí, se utilizará para interpretar estas ambigüedades, ¿no? Y entonces no importará, pues usted, yo entendí otra cosa. Bueno, sí, pero como usted lo celebró conforme al derecho mexicano, entonces vamos a utilizarlo conforme a los usos que tiene aquí el lenguaje, incluso el lenguaje técnico jurídico, ¿no? Bien, y última regla, las reglas, las dudas irresolubles. Ya establecimos como que varias reglas para intentar, pues, reconocer la intención de las partes, privilegiar si las palabras y las conductas no son armoniosas, bueno, pues hay que darle más peso a la conducta, ¿no? Ya también vimos que, pues, las palabras hay que interpretarlas de acuerdo al sentido legal que tienen. Si hay ambigüedades, pues tratar de interpretarlo en forma armónica, todas las cláusulas en su conjunto, ¿no? Y utilizar los usos y costumbres del país, pero podemos llegar a casos en donde de plano resulta imposible resolver las dudas por las reglas de estos artículos, ¿no? Ahora, si esas dudas recaen sobre las circunstancias accidentales del contrato y se trata de un contrato gratuito, pues se va a resolver en favor de la menor transmisión de derechos e intereses. Y si es oneroso, pues de tal forma que el contrato sea recíproco, ¿no? Que haya este equilibrio económico. Y si las dudas recaen sobre el objeto principal, de tal forma que no podemos entender qué fue lo que quisieron hacer los contratantes, pues de plano estaríamos en un contrato nulo, ¿sale? Pero dices, eso sería casos de muy extremos. Y yo ahorita me atrevería a decir, bueno, pues de pronto se lo encargamos a una inteligencia artificial o utilizamos algún traductor que nos genera algún documento totalmente ambiguo, mal hecho, porque la inteligencia artificial o el traductor todavía no genera adecuadas reglas para darles contexto y no sabemos qué es lo que dice. O sea, pueden ser un montón de palabras sin sentido con una firma de las partes, ¿no? Entonces, llegaríamos a estos casos, digamos que extremos, que nos llevarían pues a tener que anular el contrato, pero insisto, sería la última de las soluciones, ¿no? Ya establecimos muchos caminos hasta de ver la conducta de las partes para tratar de darle sentido al contrato que quisieron celebrar, pero si después de todo ese esfuerzo que hemos hecho y todas estas reglas y estos principios no podemos entender qué es lo que querían hacer las partes, pues entonces no habrá otra solución más que dejarlo sin efectos. Bien, con esto acabamos ahorita la clase sobre principios y reglas de interpretación de los contratos y ahora vamos a pasar al tema de las nulidades en nuestra siguiente lección. Muchas gracias.